Vamos a comenzar a sacar nuestra frecuencia cardíaca, pero utilizando la fórmula Carbonell. Para ello vamos a requerir de varios datos importantes. Vamos a comenzar con la frecuencia cardíaca máxima. Esta, ¿cómo se saca? Es fácil, utilizando la fórmula que es igual a 220 menos tu edad. En este caso, 220 menos 20 años que tengo, igual a 200 pulsaciones por minuto. ¿Ok? El segundo dato que es importante es la frecuencia cardíaca basal o la mínima. Esta se calcula de preferencia por las mañanas al despertar, contando tus pulsaciones por un minuto. En este caso yo obtuve 72 pulsaciones por minuto. Y la frecuencia cardíaca de reserva, que esta se saca restando la frecuencia cardíaca máxima menos la frecuencia cardíaca basal, igual a 200 menos 72 y nos da un total de 128 pulsaciones por minuto. Y por último, la fórmula de Carbonell, que es igual a la frecuencia cardíaca del porcentaje que vamos a requerir, igual a la frecuencia cardíaca de reserva por el porcentaje más la frecuencia cardíaca basal. Ok, entonces aquí vamos a tener tres porcentajes. Para estos porcentajes, estos van a ser la frecuencia cardíaca del porcentaje que nosotros vamos a requerir, en este caso nuestras pulsaciones. Vamos a comenzar con el primer ejemplo, con el del 50%. Entonces, vamos a tener una frecuencia cardíaca del 50%. Vamos a empezar a desglosar la fórmula, igual a la frecuencia cardíaca de reserva, que es la de 128 pulsaciones por minuto, 128 por el porcentaje, en este caso recordemos el 50%, pero aquí hay que tomar decimales para que nos pueda salir correcta la fórmula. 0.5% más la frecuencia cardíaca basal, en este caso las 72 pulsaciones por minuto, más 72 igual a 128 por 0.5 nos da un total de 64 más 72 nos da 136 pulsaciones por minuto. ¿Qué quiere decir este resultado? Que vamos a tener 136 pulsaciones por minuto al requerir una frecuencia del 50%. Ok, ahora con estos datos vamos a continuar con un segundo ejemplo, ahora utilizando una frecuencia cardíaca del 60%. Entonces, frecuencia cardíaca del 60%, frecuencia cardíaca de reserva por el porcentaje, que son 128 por, recordando, en decimal, 0.6% más la frecuencia cardíaca basal, que es 72, igual a 128 por 0.6% es igual a 76.8 más el 72 y nos da un total de 148.8 pulsaciones por minuto. Entonces, en este caso, teniendo un porcentaje, una frecuencia cardíaca del 60%, vamos a requerir de 148.8 pulsaciones por minuto. Y finalmente, una frecuencia cardíaca del 85%, va a ser de 128 por 0.85% más 72, nos da un total de 128 por 0.85%, 108.8 más 72 y nos da un total de 180
1.8 pulsaciones por minuto. Y por último, aquí tenemos el resultado. Entonces, teniendo una 180.8 pulsaciones por minuto, eso quiere decir que vamos a contar con una frecuencia cardíaca del 85%. Y como vemos, así queda nuestra fórmula de Carbonell, utilizando estos datos: la frecuencia cardíaca máxima, sacándose los 220 menos la edad, la frecuencia cardíaca basal, esta se calcula en reposo, la frecuencia cardíaca en reserva, que es la frecuencia cardíaca máxima, menos la frecuencia cardíaca basal, y la fórmula de Carbonell, la frecuencia cardíaca en porcentaje, la frecuencia cardíaca de reserva por el porcentaje más la frecuencia cardíaca basal, y aquí es como se va desglosando. Y eso sería todo.